Nuestro invitado de esta semana es un director especializado en cortometrajes navideños, es una de sus especialidades, que en esta ocasión podemos decir que se ha liado a la manta a la cabeza, nunca mejor dicho, para hablar de la santa de cabecera de mi suegra, Santa Gema, ya que es el autor de Gema Galgani, la película. Damos la bienvenida a Óscar Parra de Carrizosa. Buenas tardes. Buenas tardes, Víctor. Muchas gracias. Oye, ¿cómo fue la experiencia de haber dirigido a Sara Montiel? Bueno, pues dirigidas a Montiel es casi un eufemismo, ¿no? Porque en realidad a doña Sara no había que dirigirla de ninguna manera. Ella solita se dirigía perfectamente y más fue la experiencia de tenerla en un plató, más que dirigirla, porque como te digo, dirigir a Sara pues es algo casi imposible. Ella era muy disciplinada, eso es cierto. Pero bueno, estás delante de una estrella, como no ha habido otra en el cine español, y sabe muy bien lo que tiene que hacer, sabe muy bien incluso los ángulos de cámara, en fin, era más bien estar con Sara en el plató, más que dirigirla, estar con Sara y disfrutar de ella. O sea, fue una de las mejores experiencias de mi vida. Sí, sí. ¿Y cómo, la pudiste descubrir como persona? ¿Tuviste en algún momento alguna Sí, conversación? sí, 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 sí. Sí, pasamos muchas tardes de merienda en su casa y bueno, pues era un ser extraordinario, es así de simple. Es decir, siempre me gusta contar la anécdota de que pues, cuando quedamos a merendar, yo a veces le decía a doña Sara, me da un poco de agua. Y claro, la mujer me traía el agua en un vaso de plata. Y yo pensaba, joder, vasos de plata y yo los tengo en casa de Duralex o de nocilla, ¿no? Como, Sí, como la mayoría, ¿no? sí, Y al cabo de ya de muchos meses de visitas y tal, pues ya me dijo, hijo mío, ve tú y ponte el agua. Claro, fui a la cocina y efectivamente ahí estaban los vasos de plata. Y claro, se lo comenté, dije, doña Sara, es que bárbaro, ¿no? Y dijo, no, hijo mío, es que es lo que tengo. ¿Sabes? sí, No era para tirarse el pisto a la señora, es que ella tenía una cubiertería de plata y la usaba. sí, 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 Era auténtica al 100% en todo, Víctor, en todo. sí, sí. Y bueno, ¿y cómo surgió la idea de narrar esta historia? Porque vemos que en tu currículum que eres médico y director de cine, o director de cine y médico, o ambas cosas y viceversa. Pues ambas cosas. A ver, esta de luego es mi tercera incursión en el cine religioso comercial, quiero decir. Antes de Gemma Galgani ya había hecho Bajo un manto de estrellas, que es una película también religiosa que se estrenó en cines en 2014 y posteriormente en el 15 rodé y estrené La espina de Dios, que fue otra película pues religiosa también. Y ha Entonces, no, ganado, ha no, ganado no, premios relacionados con el tema, ¿no? sí, 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 en Polonia, pues en 2 veces ganamos premios en el Festival Niepokalanów, que es un festival de cine católico polaco, y luego en Colombia también gané, gracias a Dios, el Guacaría Mejor Director por mí, por Bajo un manto de estrellas. Sí, sí, Y aquí en España, pues bueno, como te digo, es la tercera incursión que hago en cine religioso comercial. Digo comercial porque vas a las comerciales. sí. Porque como muy bien has dicho tú, todos los años hago un cortometraje navideño porque me encanta la Navidad y todos los que hacemos los ponemos en la web cinedenavidad.com. Y bueno, pues Gemma Galgani era algo que quería hacer. Como médico estoy muy acostumbrado a ver el sufrimiento en consulta y la vida de Gemma Galgani pues es una vida de sufrimiento, un sufrimiento terrible porque ella pasó por muchas patologías y a pesar de ello, o estaba, mejor dicho, totalmente entregada al amor a Dios, ¿no? Entonces, bueno, pues me hizo entender que a través del sufrimiento se puede llegar al amor de Dios perfectamente y me pareció que era un ejemplo bonito, pues es una mujer joven, Gemma murió con 25 años, Sí. una mujer joven, sufriente y entregada por completo a Dios. Es decir, Gemma Galgani me hizo entender que el dolor y el sufrimiento, cuando vienen, pues cobran sentido si tú lo ofreces al Señor. Si no, un sufrimiento gratuito, pues es aún peor que un sufrimiento, que el sufrimiento en sí mismo. Bueno, al principio yo he visto parte de la película, pues estoy preparándola y me ha llamado la atención la presencia de médicos en la película y mi pregunta es si tú piensas como Pasteur que la ciencia te acerca a Dios. Efectivamente, efectivamente. De hecho, hay un dato que me gusta mucho dar que es muy llamativo y es que
Nos dice José Carlos González Hurtado, un escritor que habla mucho de estos temas. Hay un par de datos que son demoledores, y es que el 97% de los premios Nobel de Física, que como sabe Víctor es seguramente de las ciencias más complejas, Sí, sí. el 97% de los premios Nobel de Física de los últimos 100 años eran creyentes. Es decir, lo complicado es ser científico, saber ciencias y no creer en Dios. Eso es lo que es complejo realmente. O sea, Sí, bueno, en la relación a lo que... ciencia, la medicina en concreto te acerca a Dios. Dime, Víctor. Sí, sí, que de hecho el famoso padre Carreira, que estuvo asesorando incluso a la NASA y todo, decía que a través Físico. de la física cuántica era posible la resurrección. Sí, 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 y como te digo, o sea, yo a veces me encuentro con amigos que amablemente pues me dicen, bueno, yo es que más que creer en Dios soy más partidario del Big Bang. Y yo siempre les contesto, digo, pues me alegra mucho que me digas esto, porque primero el Big Bang ya no es una teoría, ya es un hecho científico que lo que demuestra es que el universo tuvo un inicio y por tanto si tuvo un inicio, tuvo un iniciador. Es más, la teoría del Big Bang la definió el padre Lemaitre, un cura católico. Y hay mucha gente que se queda sorprendidísima con este Sí, dato. porque es que además era Es decir, astrofísico. o sea, la ciencia te lleva a Dios sin ninguna duda y para mí, pues como médico, es algo casi casi irrefutable. Bueno, ¿y qué es lo que más te ha llamado la atención de esta mujer? Así que detalle dirías tú, este fue el que me cautivó para decir, esta película la llevo adelante. Pues el hecho de que es una de las últimas místicas de Dios, es decir, el misticismo es una parte digamos, de la relación con Dios que cuesta mucho entender, ¿no? Los estigmas, ese ofrecimiento a Dios tan, tan, tan incondicional y, como te dije al principio, sobre todo el sufrimiento de Gema, ¿no? Que es una chica de un pequeño pueblo de Italia, que viene de una familia acomodada y de la noche a la mañana, pues avatares de la vida, se queda huérfana por completo de padre y madre y pasa de una vida normal bien, a una vida absolutamente miserable, ¿no? Sí. Y en todos esos avatares ella no ceja en su amor a Dios, es más, le acerca más a Dios. Pues, me llamó la atención sobre todo esto, ¿no? Como dentro del dolor, dentro del sufrimiento, Gemma Galgani era capaz de acercarse todavía más a Dios, ¿no? Que es un Sí, poco lo contrario a lo que pasa muchas veces en nuestro mundo, ¿no? Que alguien tiene un revés de la vida y empieza a dudar de Dios y tal. Bueno, pues Gemma es el ejemplo de que justo haciendo lo contrario llegas a Dios. sí, a mí me ha costado decirlo en italiano porque estoy acostumbrado a que mi suegra, que además guarda un parecido con ella muy grande, incluso en fechas de su vida, llamarla Gemma, porque me resulta más fácil, siempre, además siempre lo he escuchado como aquí en España como Santa Gema. Sí, claro, es Y Gema, claro, sí, sí, sí. Gema, claro, claro. Lo que pasa es que, Y bueno, pues en su idioma lengua original, obviamente, es Gemma Galgani, sí, sí. pero sí, Gemma, da igual. Y a mí la película me da la impresión de que ha sido creada con esfuerzo, sin el respaldo de grandes productoras, lo que tiene mucho mérito teniendo en cuenta lo que se mueve dentro del mundo del cine. Eso me da la impresión de que ha dado libertad. Además, has contado con un guionista que es amigo mío, José Luis Panero, Sí. que has trabajado con él para el guión. ¿Cómo habéis puesto de acuerdo para ir preparando la película? Bueno, lo primero que hicimos fue leernos las cartas de Santa Gema, su diario y sobre todo el libro del padre Germán de San Estanislao, que es el mejor libro que para mí hay sobre Santa Gema, que fue su confesor y vamos, su guía espiritual, ¿no? Fue su mayor apoyo, ¿no? Entonces, a través de este libro, pues fuimos construyendo un poco entre comillas, el esqueleto de la historia y nos dimos cuenta que era muy potente. José Luis, además, es un hombre muy concienzudo y a mí me venía de perlas porque, bueno, yo soy más caótico, yo escribo rápido y José Luis corrige muy rápido también. Pero bueno, pues fue eso. Trazamos el esqueleto de la vida de Gema. A fin de cuentas, pues, murió muy pronto, como sabes, murió con 25 años y tampoco no fue una santa de grandes viajes. O sea, es una santa que vivió casi recluida en su casa y eso pues juega mucho a favor de la producción, Víctor. Si hubiera sido una santa que hubiera viajado por todo el mundo, desde luego no se podía hacer, o no por lo menos con los presupuestos que manejamos aquí en España, ¿no? Sí, sí. Pero al ser una santa que, como te digo, vivió para adentro y vivió casi casi enclaustrada, pues todo lo que hubo que hacer es hacer una réplica prácticamente exacta de su habitación
que la hicieron maravillosamente bien en Cartagena, Laboratorio Cultural Cartagena, y poco más, y encontrar a la actriz, que fue lo que más nos costó, encontrar a la actriz, que fue muy arduo, porque necesitamos un rostro muy parecido al de la santa, y que fuera capaz de transmitir con la mirada como transmite la santa desde sus fotos. Y al final pues lo encontramos en Laura Lebó, que fue para todos una bendición y una alegría enorme, claro, en encontrarla. Sí, sí, además tiene un tono de voz muy amable, muy dulce y propio además de una persona que está enclaustrada, que tampoco tenía o hubiese tenido tanto contacto con tanta gente y le faltaba esa falta de vida, a lo mejor yo creo que también está reflejado en la película, ¿verdad? Sí, 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 es decir, a ver, Gema pasó por muchas dificultades, pero la mayor parte de su vida sí que la pasó pues, en su habitación, en casa de los Giannini, en fin, tuvo una vida, como digo, muy recogida. Y eso, pues como te vuelvo a repetir, desde el punto de vista de la producción es muy atractivo porque reduce muchos costes y te ayuda a contar la historia con mucha más fidelidad. Es decir, al final, una historia que ocurre casi en un dormitorio, pues claro, es algo que hace que la producción sea muy viable, Sí, sí, sí. aunque sea el siglo XIX. Sí, sí. Y como dato curioso, esta producción tiene un guiño al maestro del suspense, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, sí, hicimos un pequeño homenaje tanto a Hitchcock como a mi buenísimo amigo José Luis Panero, autor de un libro sobre Hitchcock. Y bueno, me apeteció meter ahí un huevo de Pascua, ¿no? Que llaman los ingleses, ¿no? Un guiño tanto al maestro como a don José Luis. Bueno, y ya que se nos acaba el tiempo, nos gustaría saber tus referentes cinematográficos y con esto pues concluimos esta entrevista porque el tema es interesante y vuestra película pues se estrena muy pronto, ya está en cartel y nos gustaría Sí. que pues, nos contara un poquito de tu referente cinematográfico y con eso terminamos. Pues mira, fundamentalmente mi director favorito de todos los tiempos es Luis García Berlanga. Luis García Berlanga, que como sabes rodaba en plano secuencia Sí, y era un señor muy divertido detrás de la pantalla y no solo dirigiendo, sino en su vida particular, pues tuve la fortuna de conocerle. El cine de Berlanga, obviamente, es un cine muy distinto a lo que yo hago, sí, pero sí hay algo que me enseñó y que he intentado aplicar en Gemma Galgani, ¿no? Y es la búsqueda más que del actor, del personaje. Es decir, hay actores que ya traen el personaje puesto a Víctor. sí, Y en el caso de Laura Lebó era así. Laura ya es dulce per se, ya tiene una presencia física en pantalla apabullante porque es una mujer bellísima y eso hace que fuera mucho más sencillo rodar con ella porque es verdad que Gemma Galgani también era guapísima, la sí, sí, santa. sí. Entonces, digamos que Laura Lebó ya traía de casa una serie de características típicas de Gemma Galgani y me facilitó mucho el trabajo. Y eso es algo que Berlanga lo hacía muy bien. Él decía que buscaba personajes más que actores. Sí, la verdad que Berlanga, eso es lo que tú dices, los personajes los hacía, son inolvidables los personajes de Berlanga. A Sí, mí sí, a mí, sí. particularmente, yo diría, es verdad que me gusta como director, me parece buen director, pero es que desde luego cuando tú lo escuchabas en la radio hablar y empezaba a contar anécdotas de cine de un lado y de otro, para mí eso era su punto más fuerte de todo, para mí era ese. Luego ser director de cine, pero el primero contar anécdotas relacionadas con el mundo de la cultura y con el cine porque lo hacía fabulosamente y era muy divertido y te lo pasabas muy bien escuchándolo. Sí, señor. Sí, señor. Sí, sí. Bueno, pues muchísimas gracias, Oscar. Estamos pendientes de tu película, Gemma Galgiani, la película. Así se dice Gemma en inglés. Galgani, sí. Eso es. Bueno, pues muchísimas gracias. Un saludo. A ti, Víctor, un abrazo grande. Chao.